After Office de Exante, como siempre, dedicados a la alta dirección femenina, a mujeres que tienen mucho que aportar desde distintas áreas. Hemos tenido acá abogadas, arquitectas, mujeres que están en el mundo de la construcción. Y hoy día tenemos a una mujer que sabe todo respecto del retail en nuestro país. Ella, por supuesto, que ha tenido un año súper exigente por la pandemia, por el cambio que ha tenido la manera en la cual hoy día nos aproximamos al consumo, y es además una mujer muy joven que hoy día queremos conocer en After Office. Ella es la gerente de estudios de la CNC, de la Cámara Nacional de Comercio. Bernardita Silva nos acompaña hoy en After Office. ¿Cómo estás, Bernardita? Un gusto saludarte. Hola Cata, un gusto, gracias por invitarme, un honor, gracias por lo joven. Sí, pues, Pero, oye, yo te he entrevistado muchas veces en distintas plataformas, por así decirlo, y de verdad que ha sido un gusto poder conversar contigo directamente y conocerte un poco más. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la Cámara Nacional de Comercio? a ver, a la CNC llegué el 2011. Ujú. Venía de haber vivido 5 años afuera y llegué como asesora económica con el presidente de esa época. Y en la gerencia de estudio estoy ya desde el 2014. Así que Ya. harto rato llevo acá. Sí, por harto rato. Y años además bien desafiantes, ¿ah? Porque tuvimos, bueno, después del estallido social, todo lo que pasó con el comercio, sobre todo en el centro de Santiago, luego el cierre con la pandemia, la transformación al comercio electrónico, me imagino que han sido años súper exigentes para ti también. Sí, han sido años exigentes, pero también súper entretenidos, Cata. Yo agarré un departamento de estudios que era chiquitito y somos un equipo pequeño, de mujeres, de hecho, ¿Sí? y sí, todas, y hemos logrado hacer muchas cosas nuevas, entretenidas, de ir posicionando también el departamento de estudios como una voz del sector y así posicionando también a la Cámara como un Sí. ente importante. Y a mí me entretiene, me encanta ver qué otra cosa nueva podemos hacer, qué otro índice entretenido podemos sacar, y estar siempre viendo qué otras cosas entretenidas se pueden buscar. Y así, como tú dices, como han sido años muy intensos y muy desafiantes. Cuando yo llegué acá, a ver, no había un índice de ventas online, no, ¿cómo no? Ya tenemos que hacer un índice de ventas online porque las ventas online ahora vienen y se vienen con todo, mucho antes de la pandemia. Ya hay que empezar a ver cómo armarlo. Después, hagamos, qué está pasando con el tema de adaptación tecnológica del sector. Están viendo las máquinas, la están cambiando por gente, ya empecemos a crear algo por ahí. ¿Qué está pasando con el empleo, con la informalidad, el comercio ambulante? Es decir, son muchos distintos flancos que uno puede abordar, y lo entretenido que cada estudio, aparte de ser entretenido, que me encanta y así como me fascina la planilla, pero aparte de eso es sentir que con ese estudio también estás aportando algo, a una política pública, a alguna decisión que viene después. Cuando hablamos de informalidad estamos tratando, ¿no es cierto?, de cómo poder hacer que esa gente se haga formal. Cuando hablamos de comercio online es cómo quizás ayudar a gente que emprenda, y así, ¿no es cierto?, también aportar con lo que hacemos en distintas cosas al emprendedor y al comercio Total. establecido. Oye, Bernardita, ¿hay una sensibilidad distinta con un equipo femenino de estudios a la hora de tener que hacer un levantamiento de datos en el sector del retail? Ay, no sé, yo creo que sí. Igual a mí me tocó trabajar antes, mis primeros trabajos que fueron más en marketing. Yo trabajé en Conchitoro, en Unilever, en una agencia de medios. Y ahí me tocó tener equipos más mixtos. Yo creo que con las dos cosas son buenas. Aprendí mucho con jefes hombres, aprendí mucho con jefes mujeres. Acá en la Cámara siempre me ha tocado presidente hombre. Todos encantadores, nada que decir, han sido todo un agrado. Ya he tenido 4 presidentes que se han repetido, Ricardo está de nuevo, ¿no es cierto? Pero ya han sido 4 presidentes con los que he estado, todos un agrado. Pero el equipo femenino funciona bien, somos un equipo chiquitito y que somos como un engranaje, así como una parte recopila, la otra los agarra, después vengo yo, los analizo por los informes, y después también está la parte de publicarlos, que también ha sido todo un desafío. Es decir, la primera vez que tuve que hacer una vocería también fue un tema. Sí, pero en todo caso, tú siempre tienes, además, información muy fresca y muy actualizada de lo que está pasando con el retail, que yo creo que eso hoy día uno lo valora mucho como periodista, ¿no es cierto? Considerando todos los cambios que ha habido en los hábitos de consumo luego de la pandemia. Sí, no, la pandemia fue un tema, bueno, para todos. No sé, acá estuvimos prácticamente 2 años trabajando desde la casa.
Tengo 2 niños, así que ahí también chicos de 5 y 9, lidiar con la cantidad de trabajo que teníamos, más el tema niño. Mi marido es científico, profesor de la universidad, entonces tenía que hacer clases online, era todo una organización. Pero yo creo que fue como cámara, y lo hemos visto muchas veces, nos hizo crecer mucho. Hicimos muchas cosas, es decir, en el área gremial se hicieron miles de seminarios, en el área de estudio empezamos a hacer un indicador con el ministro de Economía, Lucas Palacios, de esa época, que nos llama y nos dice, por favor, necesito tener un termómetro semanal. Y yo, pero es que semanal, ¿cómo voy a hacerte algo semanal? Imposible. Ya, bueno, ya voy a tratar. Y ahí con la base de empresas que nos aportan a nosotros sus ventas mensuales, empezamos a armar un termómetro semanal para ir viendo qué iba pasando con el sector, logramos hacerlo. Y a la vez ir encuestas periódicas para preguntarle al sector cómo estaban, si estaban bien, si estaban mal, qué ayudas necesitaban. Y ahí también, y todo eso se iba traspasando al gobierno, decir, porque el gobierno también estaba preocupado cómo está el sector, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si están despidiendo, si no están despidiendo, cómo están las ventas, si han caído, porque bueno, al principio se fueron a piso, es decir, con todo cerrado, las ventas presenciales cerraron, el más golpeado fueron sobre todo los comercios de menor tamaño, un golpe terrible, muchos tuvieron que cerrar. Sí. Después se vino el boom de la venta digital, pues estábamos todos en las casas y muchos los grandes tiendas no estaban preparados para tener una demanda así de un día para otro, entonces empezar a reorganizar toda tu parte logística para poder llegar en tiempo y forma al consumidor final, con todas las repercusiones y quizás alegatos que hubo al principio, pero yo creo que también ahí el comercio aprendió en un año o en meses un avance que quizás habría sucedido en 3 años. Total. De hecho, antes de la pandemia, cerca de un 9% de las ventas del retail se compraban de manera electrónica, pero después de la pandemia, ahora es como un 20%. Y en el pic, cuando estaba todo cerrado, llegó a ser hasta un 50% para las grandes tiendas. Entonces fue todo un mundo, y las chiquititas que no se querían quedar atrás también empezaron a adquirir plataformas o a subirse a marketplaces que antes no lo hacían. Entonces aquí si no te subías al carro digital, quedabas atrás. Y entonces, no, súper entretenido, pero súper desafiante. Quedé bien cansada igual. Yo creo que fui de las pocas que bajé muchos kilos en pandemia. Pero estuvo entretenido. Hicimos muchas cosas y fue un cambio grande. Y ahora ya de nuevo en la oficina, pero con las pilas puestas, y hemos seguido todo lo que ha pasado con el comercio, como te comentabas, si bien cayó, después vinieron los retiros, las ayudas fiscales y lo que le ha llamado a mucha gente la fiesta del consumo del año pasado. Fueron valores una Navidad que nunca habíamos tenido. A mí que me llegan las ventas mensuales, yo miraba a Cata las ventas y decía, uy, pero esto es demasiado. De repente también y esto pensando, no es normal. No, y pensando también que son los retiros de la gente. Entonces también ahí era, yo nunca estuve de acuerdo con el tema de los retiros, porque usar tu plata hoy, sobre todo y yo lo vi en bienes que no son de primera necesidad, estás usando tu ahorro futuro. Obviamente que mucha gente sí lo usó para bienes de primera necesidad, pero también se usó mucho para bienes que no eran de primera necesidad. Bernardita, entonces, ¿sí? Desde ese punto de vista, bueno, estamos pagando la fiesta del consumo, como dicen algunos economistas hoy día, ¿no es cierto?, con altos precios de dólar, tasas súper elevadas, en fin. Pero lo concreto es que el consumo cambió para siempre, la manera en la que uno se aproxima hoy día al comercio, ¿no es cierto? Algunos plantean que incluso las cifras de comercio electrónico como que empezaron a frenarse un poco en los últimos meses particularmente. Me gustaría conocer un poco cuáles son tus proyecciones respecto de eso en particular y cómo se empiezan a notar ya en las ventas minoristas el estancamiento de la economía. Sí, nosotros empezamos a ver, el primer semestre todavía estuvo fuerte, seguía la alta liquidez que siguió funcionando y haciendo un primer semestre de consumo alto. Pero ya a partir de todo lo que es el segundo semestre, como junio, por ahí empezamos a ver caídas más fuertes, ya números negativos cuando nos comparamos con el año pasado. Y eso es principalmente por distintas razones. Uno, que es bien importante, el tema de la base de comparación. Te estás comparando con un año histórico. Después, por otro lado, empieza a disminuir esta liquidez. Ya no hay la cantidad de dinero circulando como teníamos el año pasado, y esto se suma a los altos precios, es decir, hay
Hay categorías como alimentos, que las alzas son de 18% anuales, dentro de esos carnes ha sido 25%. Hay otras categorías como vestuario y electrónica que sí hemos visto caídas en sus precios anuales porque ahí se han acumulado muchos niveles de stock y la demanda ha disminuido, entonces por lo mismo no ha tenido tanta presión inflacionaria. Pero claramente el poder adquisitivo de la gente ha ido disminuyendo por esta inflación más alta y tú dejas de consumir bienes que ya no son de primera necesidad. Y por otro lado, en el índice de ventas online, ahí el golpe de base de comparación es súper fuerte si te comparas con los meses que estuvimos encerrados, porque el año pasado igual estuvimos encerrados, ¿te acuerdas? En abril, Sí. y luego parte de junio. Entonces, claro, si yo tomo el segundo trimestre de este año, tuve una baja anual de 38,7% en las ventas online, pero fue más bien por un tema de base de comparación. Pero si yo miro todo el primer semestre y lo comparo con previo a la pandemia, las ventas online igual están un 53% sobre lo que teníamos antes. Entonces, como nivel de ventas, siguen siendo superiores a lo que teníamos antes. Mismo que te decía, esta participación, que ahora es cerca de un 20 y antes era un 9. Entonces, como nivel de ventas, se quedaron por encima y se van a quedar por encima. Pero también es interesante que mucha gente vuelve al canal físico en la medida que se empiezan a abrir las tiendas. Gente, ¿sí, no? ¿Está volviendo a los malls, a los centros comerciales? Claro, vuelven. Y de hecho hay un índice que hace Kaweskar que va preguntándole a la gente su preferencia por ir a los centros comerciales. Y cuando estábamos en los periodos de mayor encierro, había solamente un 20% de personas que decía si quería ir a un centro comercial, pero ahora ya está de nuevo cerca de 45% de gente que prefiere ir a un centro comercial. No quiere decir que no compre online, pero Claro. también es un mix. Voy al centro comercial, pero también compro online, y me gusta ir al centro comercial, pero no estaba yendo porque no podía salir. Entonces ahí vemos cómo vuelve también el tráfico a los centros comerciales. Pero todo este mundo online también ha traído una cara oscura, Cata, que nos duele un poco a nosotros y al comercio establecido, que es como que lo que le hemos llamado el ambulante VIP. Que eso también ha sido un tema para la Cámara. Siempre hemos estado, desde que yo llegué aquí, el tema del comercio ambulante, la informalidad, la competencia desleal al comercio establecido, siempre ha sido tema. Y ahora con las plataformas digitales y las redes sociales ha crecido mucho, mucho también la informalidad digital. Y eso es un tema que hay que ponerle ojo. ¿Ambulante VIP le llaman? Como, por las redes sociales, ¿cuántas veces nos llegan? Oye, estoy vendiendo torta, estoy vendiendo miel, Eso al final es un ambulante que está en las redes sociales, que te está vendiendo distintos tipos de artículos, pero no te está dando boleta. Algunos sí, pero la gran mayoría no están dando boleta. Entonces sacamos un índice de eso, porque yo dije, a ver, ¿qué más? Todo esto hay que ver qué está pasando, y sacamos un índice el 2019 y lo estamos haciendo trimestral. Y ya cerca del 13% de las compras que se están haciendo en plataformas digitales son informales, es decir, sin boleta. Es harto, es súper harto. Y el año pasado el monto son $2.000 millones en compras informales. Entonces, ahí también hay un tema de educación, de que la gente, llamarla a que se formalicen. Está bien vender a través de redes sociales, pero hazlo de manera formal. Y eso también es un tema que estamos bien metidos, de ver cómo poder fiscalizar y ayudar a ir arreglando un poco ese Sin duda. tema que se pasó. También está en la calle, pero también está en las redes sociales. Quería ir justamente a eso, Bernardita Silva, gerente de estudios de la CNC, en la calle, lo que ha pasado y cómo se ha ido, podríamos decir, como normalizando, la verdad. No sé si tú, bueno, trabajas, no sé, muy cerca del centro de Santiago, pero lo que pasa en algunos sectores es realmente increíble. O sea, absolutamente instalado el comercio ambulante, no solamente para productos, bienes, libros, gorros, de todo, pero también para comida. O sea, es algo que ya está como un poco fuera de control. No sé cómo lo ves tú. Mira, lo que pasa que es un tema complicado porque también cuando vemos que mucha gente quedó sin trabajo durante la pandemia, y de hecho durante la pandemia, si uno se fija, lo que más bajó fue al principio los empleos informales, porque no podía salir a la calle. Pero cuando empezamos a salir, lo que se reactivó más rápido fue la informalidad. Y con esto también el comercio ambulante. Entonces muchas veces también es un comercio de subsistencia, pero que a su vez, queramos o no, una competencia desleal hacia el comercio establecido, y que también muchas veces, y más que años atrás,
con los años también ha ido creciendo el tema más de crimen organizado y mafias que están muchas veces detrás de este comercio ambulante. Y nosotros de hecho hicimos un estudio en el barrio Maze, y ahí se ve que la mayoría de los comerciantes ambulantes son mujeres que llevan menos de 3 años trabajando entre comillas en las calles. Entonces ahí también hay un tema que sabemos que golpeó más fuerte la pandemia al empleo femenino, quizás por lo mismo muchas tuvieron que irse al tema del comercio ambulante, pero también se puede ver de que no están dispuestos a dejar la calle. Hay un 30%, 32% que no estaría dispuesto a dejar de ser vendedor ambulante. Y después hay un 23% que solamente lo dejaría con un sueldo líquido entre 700 y 850 mil pesos. Son sueldos altos, es decir, lo que se gana a diario como comerciante ambulante es un sueldo alto. Entonces ahí es ver, hablar con alcaldes de la posibilidad quizás de darles un espacio donde ellos puedan formalizarse, vender de manera formal, donde también estén más protegidos, ¿no es cierto? Ver bien que no haya una banda que los esté abasteciendo detrás. Entonces hemos visto varios reportajes ahora último bien terribles en la televisión sobre este tema. Entonces, bien metidos ahí. Creamos el Observatorio del Comercio Ilícito el año 2016, acá en la CNC, que está enfocado un poco en eso, en cómo influenciar en las políticas públicas para el tema del comercio informal y la formalidad y todo eso. Perfecto, muy interesante. Pues Bernardita Silva, atentos por supuesto a los estudios de la Cámara Nacional de Comercio, como siempre. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en After Office de Exante. Ha sido un gusto poder conocerte un poco más. Muchas gracias, Cata, por la invitación, y nos estamos viendo ahí cuando salgan nuevas cosas entretenidas sobre el sector. De todas maneras, muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero además que nos volvamos a contactar en una próxima oportunidad. Y a ustedes, amigos, atentos a las actualizaciones de After Office de Exante, dedicado a las mujeres en alta dirección. Hasta pronto.